Gentle representa como darle un enfoque homosexual a las brechas. La poesía de Safo como un instrumento para el cambio de la cultura contemporánea victoriana. Habla del mundo gay en la perspectiva gay en el mundo de hoy. Su investigación se ha enfocado en enfocar las teologías de la perspectiva gay y la relación entre ser gay y el espacio limitado. Entonces, muchas gracias, Gentle. Nos da mucho gusto recibirte. Quiero compartir mi pantalla con todos ustedes. Primero. Ok, pues gracias a todos por estar aquí. Gracias por la presentación. Como dijo, me llamo Gentle Love, estudiante de posgrado de la Universidad de en Alemania. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy para discutir la percepción de Safo. La poesía de Safo. Este artículo viene de un interés personal tanto en la vida, pero particularmente en la recepción en la percepción de Safo, de cómo lo ve desde el punto de vista de diferentes discursos, donde no esperaríamos ver a este poeta como influencia. Voy a hablar de esto esta tarde. Voy a decirles cómo Safo y su poesía se ha utilizado como instrumento de cambio político. Y lo voy a hacer a través de un proceso. Voy a llamarle perspectiva gay de los blancos. Cómo sus espacios han contribuido a estos usos e instrumentos. Y también voy a terminar con unas ideas y unas conclusiones. Ok, para introducir rápidamente la figura histórica de Safo, para aquellos que no lo saben, ella es una poeta entre el 6-7 antes de Cristo y se le conoce por sus descripciones de amor heroico entre mujeres. Ella venía de la isla griega de Lesbos, de ahí viene la palabra también lesbiana. Uno de los puntos clave de su poesía y de su entendimiento moderno es que, como la mayoría de su trabajo ha sido perdido, se estiman 10.000 líneas de poesía, solo unos 650 líneas de su poesía han sobrevivido. Y vemos amplios lagunas también, que en las que nos van en su trabajo, en lo que me enfocaré en la presentación. Y debido a esto, mucho de eso se cree que estamos hablando de ciertos supuestos, ciertas invenciones con base en la cultura política de los tiempos y que lleva, por ejemplo, a Alan Green, historiador, que dice que cada generación se inventa a su propio Safo. Pasando a a la discusión de Safo. En la era victoriana hemos visto esta idea de Safo como una persona que respondía a el trabajo de Safo reduciendo su poesía a relaciones sexuales entre un profesor y sus alumnos. Esto a veces es una interpretación reducida de una relación complicada entre la sociedad política y Safo, particularmente en el contexto de los poetas femeninas de la era victoriana. Normalmente lo podríamos considerar como un lavado de cabeza para poder disrumpir el status quo político y social. A través del periodo victoriano, Safo fue identificada como una mujer caída a través de su explícita deseo sexual considerado inapropiado para una mujer a pesar de su idea
heterosexual. Entonces, la idea de Mary Catherine en 1862, el poema que utiliza Safo como comentario de un movimiento feminista en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Se utiliza esta caracterización de Safo como una mujer caída, una mujer con un tipo de sexualidad inapropiada, conectada a los trabajadores sexuales, para poder comentar en el discurso político radical del periodo, en donde las mujeres de clase media empezaron a identificarse en todas las líneas de clases, identificándose con la clase trabajadora, reconociendo las circunstancias de un impulsor más grande llamado una sexualidad inapropiada. Safo se utiliza como una cabeza de figura representando la necesidad de un feminismo en todas las diferentes clases. También vemos a Safo que utiliza un consejo, un cambio social en la idea feminista victoriana de Catherine Dawson, que se considera la Safo de esta etapa, y en el libro de Dawson llamado Safo, muestra a la poeta como una activista educativa femenina, creando una escuela para las mujeres y combatiendo el subyugo de las mujeres, revelando el trabajo, la verdad de las habilidades académicas de las mujeres. Y por lo tanto, mientras la eliminación histórica deliberada de el homerotismo de Safo, es importante saber que la poesía de Safo se mantiene como un vehículo para el cambio político, incluso cuando el homeroticismo se elimina. En la discusión explícita de Safo del deseo sexual resulta como una idea de una desviación o una mujer caída, mientras se considera el involucramiento caracterizado de las escuelas y la aspiración de muchas diferentes mujeres. Por lo tanto, aunque veamos esta idea heterosexual, Safo considera el cambio político en esta área volviéndose un modelo de los derechos humanos en las diferentes barreras. De 100 años después, Safo emerge como una figura en los derechos humanos de las mujeres. En este idea, en caso de las mujeres lesbianas y gay, que consideran los ancestros colectivos de Safo. Durante el siglo XX, las mujeres lesbianas y queer, así como los derechos activistas, utilizan las identidades en cuanto a la atracción del mismo sexo. Considera la idea de Safos con Lesbos, así como los guetos lesbianos llamados que emergieron en París en el siglo XX y XIX. Esta conexión entre Safo y el activismo lesbiano se demuestra en los grupos queer llamado Daughters of Biletus, las hijas de Biletus, en conjunto con el amor por Safo, en conjunto con su nombre, las hijas de Abiletus adoptaron a Safo como una legitimidad del deseo homoerótico femenino, incluyendo su feminidad, su ancestría histórica y la idea de su misma columna de su poesía. Pero la comunidad que se utilizó la eliminación y la negación durante muchos tiempos de prejuicio homofóbico, Safo se volvió una herramienta que valida la sexualidad lesbiana, actuando como un modelo ejemplificado de sexualidad femenina y queer en la historia y de lo que se ha logrado en una figura respetable. Ahora podemos ver la importancia de Safo como una herramienta que valida también la sexualidad lesbiana en los libros como Safo, como el derecho de las mujeres, que fue un manifiesto de 1972 por una feminista autoidentificada y lesbiana, Abbott y Love, y en la aceptación de la existencia de las mujeres lesbianas y queer en la historia.
Mientras Safo ya solamente se menciona una vez en este libro, el título muestra cómo ella realmente se vuelve una figura para realmente mantener la ancestría y la herramienta política para la validación y la creación de los derechos igualitarios. Además, un potencial radical para la recepción de Safo emerge a través de los trabajos de los afroamericanos poetas Harriet Mullen, que transforma a Safo en el papel de Sapphire, que es una idea derogatoria que se utilizaba para las mujeres negras en el momento. Mullen trae la poesía lírica como Safo o Sapphire como símbolo de defianza para desafiar en contra de las situaciones tanto en la comunidad artística, literaria y en la sociedad más amplia. Y podemos ver esto particularmente en el poema de Mullen's Muse and Drudge, que considera las voces de Safo y Sapphire, la mujer negra que se niega a estar silenciada y se traen en conjunto para justificar y validar en conjunto las habilidades de Molin Sapphire para las mujeres negras que representa. Incluso los estilos de la poesía de Molin se diseña para considerar a Safo, que se repite sus pronombres personales actuando como una representación de su propio estilo narrativo de Safo. Cada yo se intenciona representar no solamente Mullen, sino también refleja a Safo como tal. A través de esto, Mullen también menciona sus poemas, el mismo estatus de esta voz femenina blanca celebrada predominante de poesía, que utiliza la adaptación de Safo para mencionar y hacer una declaración en las comunidades artísticas y literarias contemporáneas, también de las mujeres negras. Un aspecto final de la reimaginación y manipulación de la imagen de Safo para considerar el cambio cultural se ve, por ejemplo, con Ed Sanders, que emplea al fantasma de Safo a través de sus poemas narrativos, incluyendo Safo on East Seventh. Safo, en su colección poética de Sanders, crea una lectura contracultural con esta idea bohemia de priorizar el placer y el arte femenino sobre ciertas estructuras sociales represivas, militarismo la idea patriarca. Entonces, en Safo East Seven se muestra cómo mejor satisfacer a las mujeres en un reflejo de lograr la sexualidad de Safo contemporánea y un desarrollo contracultural al movimiento del amor libre en 1960. Entonces, la idea moderna de Safo, por lo tanto, se utiliza para considerar la invención de la píldora y la celebración de la libertad sexual, que todo esto de cierta forma representa Safo con Sanders. Y también vemos esta interpretación de Safo como una herramienta de cambio político en su consideración a Safo, donde Sanders utiliza los aspectos específicos de la poesía de Safo para considerar un modelo de pacifista y movimiento antiimperialista. Y pueden verlo aquí en este extracto de la idea de Safo o tu Safo, que habla de Safo como un modelo de pacifismo, que considerado como otros poetas que están fascinados con la guerra y los aspectos considerados a guerra, Safo en conjunto considera las ideas de amor, bondad, familia, y esta interpretación está basada en un fragmento del fragmento 16 de Safo, donde escribe que algunas ideas de consideración es la mejor forma del amor, pero yo pudiera decir que es el amor, priorizar el amor y el afecto en vez de esta idea de guerra militar, naval y este poder del ejército.
Esta idea de priorizar el amor sobre el militarismo fue un modelo muy atractivo para Sanders para poder construir su propio Safo y utilizándola como una figura contractual, buscando el pacifismo en vez del militarismo americano. Y Safo también se vuelve una herramienta que avanza las políticas de considerar el movimiento que se vuelve representativa de sexualidad empoderada y también ideales pacifistas. Ahora, quiero brevemente comparar esto con la teoría, considerando la novela ficticia de Pisces de Melissa Brother. En esta novela, el personaje principal es la tesis del trabajo de Safo, hipotetizando que la cuna tiene estas brechas dentro de su poesía, se consideraría un aspecto fundamental del poema como tal, en vez de simplemente una ausencia de un texto faltante. Lo desconocido de estos espacios en blanco, Brothers sugiere que es imposible para nosotros descubrir y entonces se ve exitosamente como un texto como tal, imaginándolos como una inclusión intencional como Safo como tal, en vez de intentar llenar las brechas con la propia estimación. A través de esto, el personaje sugiere que el lector se puede distanciar de la idea de una narrativa de primera persona y que sabe y conoce al autor, lo que pudiera eliminar la especulación sobre la identidad o la sexualidad de Safo y en vez considerar los espacios en blanco y las partes faltantes como una parte intrínseca de la identidad de Safo. Safo como tal es lo faltante. Esto, esta idea de Dano sumariza la opción alternativa de la heroína de Broda y la idea de la naturaleza fragmentada de estos textos muestra un grupo de diferentes significados en donde hay múltiples lecturas únicas que validan una con la otra. Cuando esto se considera en cuanto a las ideas fragmentadas y se combina con el estilo narrativo de primera persona como la poesía de Safo, los lectoras tienen sus supuestos de las brechas y se vuelven supuestos naturales de Safo. Por lo tanto, una persona que lee sus propias experiencias queer en esos espacios faltantes del fragmento para que ellos puedan entonces considerar que Safo se vuelve queer. La idea de esta reinvención y reimaginación basada en espacios faltantes en la poesía de Safo, de cierta forma puede estar unido a la teoría del fallecimiento del autor que se sugiere que el significado del libro se crea por el lector. Por lo tanto, menciona un fallecimiento metafórico del autor a través de este enfoque, la interpretación de nuestro propio lector se prioriza en vez de privilegiar el significado intencionado del autor, resultando en muchas interpretaciones válidas del mismo texto. Si nosotros aplicamos esto al texto de Safo, cada lector tiene su propia interpretación de la poesía de Safo y es igual de válido que lo que el autor considera cuando se elimina de la ecuación y la fragmentación de la poesía de Safo se desarrolla de forma más profunda. Las brechas sustanciales a través de los poemas dejan un espacio aumentado para la interpretación individual mientras los lectores encuentran cómo llenar los blancos. Las partes blancas a través del estilo de narrativa de primera persona de la poesía de Safo. Estos supuestos están extendidos al autor como tal, con poca separación considerada entre el narrador y el autor. Por lo tanto, los espacios en blanco en la poesía de Safo directamente impactan nuestra propia reinvención de ella, permiten una reimaginación más profunda y el fallecimiento de Safo, el autor, que ocurre de cierta forma a favor de la figura de Safo de nuestra propia invención poética. Para poder concluir, quisiera regresar a la idea de Ellen Green de este artículo. Cada generación inventa su propia Safo. Como hemos visto, los espacios en blanco y los aspectos faltantes de los poemas narrativos escritos por la figura histórica de Safo ha dejado espacios para poder entrar a nuestra propia imaginación y llenando estas brechas.
y tan amplio como Heroin escribe de la escolaridad de Safo, los lectores tienen que evitar esta idea desconocida e insertar su propia narrativa en la imaginación de la biografía de Safo para llenar estos espacios en blanco de su trabajo. Y es esta habilidad de crear la narrativa de primera persona de los poemas a través de los fragmentos faltantes que permite a Safo utilizarse como un instrumento para la emancipación radical y un cambio social. Mientras la propuesta de la heroína más amplia, que ve las brechas intencionales, de cierta forma se rechaza, lo que se mantiene es que los espacios en blanco se tienen que volver intrínsecos, no solo a la interpretación de la poesía de Safo, sino hasta imaginación de lo que los poetas, lo que la poeta hace. De cierta forma, la fragmentación y las ausencias poéticas nos han permitido o han permitido el fallecimiento como Safo, como autora y figura histórica, y en vez la alientan a utilizarla como una idea de motivaciones políticas variadas. Por esto, a través de la historia hemos visto una idea queer de estas brechas para el conocimiento y los poemas de Safo, que lo transforman a un vehículo para muchas recepciones históricas y políticas variadas a través del lente de la forma literaria. Cada individuo ha traído lo que ellos piensan o están buscando a los trabajos fragmentados de Safo, ya sea una voz en contra del imperialismo en la guerra de Vietnam, un proponente de educación femenino y sexualidad queer o una idea para protestar el racismo en la comunidad artística y la sociedad como un todo. De cierta forma, entonces no es que cada generación inventa su propia Safo, sino que realmente cada lector inventa su propia Safo. Y lo desconocido o intrínseco para Safo y para la poesía ha resultado como su reimaginación eterna perpetua, revolviéndose la figura contracultural perpetua que cada uno de nosotros imaginamos. Gracias que cada uno ha escuchado, lo disfruté y con mucho gusto. Aquí está mi correo electrónico en la diapositiva si quieren contactarme después de esto. Así que muchas gracias. Gracias. Esta fue una presentación maravillosa. Sí tenemos una pregunta en el chat. Entonces escribieron un poco las diferentes formas de movimientos contraculturales que Safo a la que se les llama. Si sientes que hay algún tipo de adamización donde ella se utiliza y se saca de contexto para poder utilizarse en diferentes visiones o es parte de su sensación contracultural de esta queer, de esta idea queer que ella muestra, es ese cambio de género y esa diferencia de sexualidad que percibimos siempre como parte de este movimiento. Bueno, yo creo que es muy interesante porque ella es a través de todos estos diferentes interpretaciones de Safo, lo que se mantiene igual es que de cierta forma se considera diferente, se pone a un lado, ya sea porque es una mujer que está escribiendo en un momento en el que la mayoría de los hombres están escribiendo por el hecho de que habla abiertamente del deseo de sexualidad o potencialmente este homoeroticismo con el que lo asociamos, cual sea que sea este aspecto la define, siempre es contracultural, siempre aparece en contra de la norma, lo que es una idea de lo que realmente evoluciona en este sentido. Y sí podemos ver estos usos contradictorios de ella, particularmente para algunos de los poetas victorianos, estos poetas femeninos que hablan de ella como si fuera de cierta forma sexualmente abierta y se refieren en relaciones con los hombres, que es un contraste directo de su uso y lo que ella considera que se celebraría como un ancestro queer, pero que de cierta forma los trae en conjunto y que están hablando de la sexualidad en los momentos de la atracción a los hombres en vez de a las mujeres. Y eso se considera inaceptable y esto de cierta forma pudiera considerarse. Una de las cosas que vemos que es diferente es que
Los poetas y los autores como Harriet Mullen hablan mucho de cómo Safo fue utilizada y solicitada como los grupos de las hijas de Abilities y celebran a ella como un ancestro. Y de cierta forma ella se veía como la lesbiana perfecta que querían y alentaron a sus lectores que sean como Safo para simplemente tener y usar ropa femenina, no verse masculinas, no ir en contra de las normas y ese grupo era predominantemente blanco. Así que vemos muchas personas como Harriet Nolan que cambian a Safo a Sapphire y que comentan en esta eliminación de personas afroamericanas y de color en la comunidad LGBT, especialmente las mujeres queer, homosexuales, que al celebrar Safo están eliminando las voces de las personas de color. Ese es un aspecto que yo puedo pensar que sí vemos, a lo mejor con esta opinión que contrasta y que no tiene las similitudes de lo que vemos en lo contracultural. Es lo que nosotros de cierta forma pensamos que no nos gusta cómo están utilizando esta figura y sí. Entonces sí, especialmente me interesa Safo como una voz para la contracultura, para la adaptación, para los movimientos que no tendrían que ser relevantes para ella. Dentro de su tiempo, ciertamente tenemos mucha evidencia para la misoginia griega antigua, pero ella también se considera la décima musa. Entonces, esta parte contracultural se entiende y en particularmente no hace sentido en ese momento y ciertamente los griegos antiguos estaban conscientes de que tenían diferentes cosas que decir sobre los colores de la piel, pero la idea de una afroamericana no hubiera hecho sentido. La idea de ser antiguerra inherentemente como beatniks y el movimiento de amor libre hace sentido, un poco más de sentido. Entonces es muy interesante lo que pudiéramos considerar en el uso de estos contextos. Y sí, es interesante y fascinante, como dijiste, no sería ese paralelo, ese fragmento que Ed Sandra está hablando de cómo las personas pudieran decir es un contraste de Homero y lo que Homero está hablando en la Ilíada sobre este tipo de guerra, cómo las personas se conjuntan para pelear no es una idea de pacifismo, sino es este debate que no pudiera ser reconocido en lo absoluto. Pero yo creo que parte de la razón de la que Safo pudo volverse todas estas figuras es porque sabemos tan poco de ella, toda su vida ha sido un misterio y podemos poner en conjunto ciertas cosas, pensamos que es de una familia rica, a lo mejor tuvo un hermano, pero tenemos partes y piezas de la historia por todas las brechas y por el hecho de que el 95% de su trabajo se perdió para siempre. Así que bueno, no realmente sabemos nada al respecto de ella más que simplemente el hecho de que era increíblemente talentosa y se veía como esta décima musa y el hecho de que ella tenemos estas pequeñas partes que fácilmente pueden ser empleados como metáforas y el centro y el corazón de los movimientos políticos que pudieran estar separados, pero por todo el contexto alrededor está perdido. Es muy fácil aplicarlo a cualquier situación en particular, así que yo creo que es por eso que vemos a Safo que emerge tanto, porque sabemos que es brillante, sabemos que sus poemas son hermosos, sabemos que resuenan con nosotros mientras los leemos, como toda poesía buena, sabemos que tiene esa resonancia personal y aún sin embargo no sabemos tanto que la podamos utilizar donde sea que querramos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando
de Safo en la edad moderna, porque ya hemos hablado mucho de las los aspectos de cambios sociales del momento al que ella está asociada y que por lo menos en inglés está intrínsecamente considerada en la idea lesbiana y sáfica, y esas son palabras que son parte de nuestro léxico, que es de donde vienen, y no pudiéramos hablar de mujeres hablando a mujeres o femeninas amando femeninas sin discutir de Safo. Entonces, ¿dónde ves eso que se muestra en este momento? Bueno, yo creo que es absolutamente verdad. Si de cierta forma en algún momento vas a en los espacios homosexuales de Tumblr, particularmente en los espacios lesbianos, vas a ver que Safo se habla bastante. Hay poemas increíbles de Safo que dice, mamá, Afroditis me ha pegado porque ahora amo a una mujer, y las personas la republican porque utilizan a Safo, y se ve mucho de cierta forma en la parte en línea de las personas jóvenes, como esta idea idealizada o figura idealizada del deseo femenino, y creo que eso es solamente en estos últimos 5 años que hemos visto una revolución en términos de uso de mujeres y representación queer en las pantallas, en las redes sociales, en la música, y solamente tengo 26 años y siempre ha estado desde que he sido joven, incluso las personas mayores en sus edades. Esto se utiliza la popularidad y la aceptabilidad de esas diferentes íconos femeninos que tenemos. Safo creo que siempre ha sido esta persona que las personas se pueden recargar de cierta forma, y la popularidad de esta esfera en línea, particularmente las mujeres, las personas jóvenes que se identifican con este paraguas homosexual, y este paraguas del poema se ven de cierta forma muy poderoso. Así que sí creo que es increíble que cuando te ves en la historia puedes imaginar el futuro. Y a la misma vez, creo que sí, ella se ha vuelto y sigue siendo exactamente esto, este ancestro que las personas ven sus propias vidas y sus propias experiencias con ella. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un tema que yo personalmente me encanta. Yo escribí mi titulación en Safo, y particularmente en las influencias semíticas indoeuropeas, cuando estaba intentando hacerlo antes de la pandemia. Así que muchas gracias por elegir este artículo, porque me encanta su trabajo. Así que gracias a nuestro público por todas sus preguntas. Gentle, qué increíble presentación. Fue increíble hablar contigo. Muchas gracias.